La hispanidad es el conjunto de pueblos y comunidades que comparten una herencia en común, la lengua española, la cultura y una historia que comenzó hace más de 5 siglos. Hoy, más de 500 millones de personas en el mundo forman parte de esta comunidad, y aunque normalmente en este canal me centro en análisis geopolíticos rigurosos, en este vídeo quiero hacer algo distinto, ofrecer una reflexión personal, una opinión sobre lo que significa la hispanidad en pleno siglo XXI, sus desafíos y sobre todo sus posibilidades de futuro, porque en los últimos años hemos visto crecer corrientes hispanistas frente al consolidado discurso indigenista en América. Dos visiones opuestas que me gustaría exponer en este vídeo junto a las posiciones geopolíticas de ambas ideas. Para comprender qué significa la historia hispana hay que remontarse al final del siglo XV. En 1492, con la unión de Castilla y Aragón bajo los reyes católicos, se produce no solo la culminación de la Reconquista, sino también el inicio de la expansión hacia ultramar. Durante los siglos XVI y XVII, la monarquía hispánica se convierte en la primera potencia global. Sus dominios se extendían desde Filipinas hasta Tierra del Fuego, pasando por el Caribe, México, Perú y gran parte de Norteamérica. En menos de 100 años, el español era ya lengua franca en ambos hemisferios. La corona organizó sus territorios en virreinatos y audiencias, creando estructuras administrativas que, aunque centralizadas, reconocían la diversidad local. En ciudades como México, Lima, Bogotá o Manila se fundaron universidades, catedrales y hospitales que aún hoy marcan la vida cultural en América. La evangelización llevada a cabo por órdenes como franciscanos, dominicos o jesuitas no solo introdujo el cristianismo, sino también alfabetización, nuevas artes y técnicas agrícolas, pero al mismo tiempo este proceso se enfrentó a tensiones y resistencias, como la rebelión de los mapuches en Chile o las sublevaciones de indígenas en Perú. Sin embargo, lo que distingue a la hispanidad de otros imperios coloniales fue el mestizaje. Desde muy temprano se produjo un cruce entre europeos, indígenas y africanos que dio origen a nuevas culturas, nuevas lenguas y nuevas identidades. No fue un proceso uniforme ni exento de conflictos, pero sí único en su magnitud. Además, el comercio a través del Atlántico y del Pacífico convirtió a la monarquía hispánica en la primera economía global. La ruta del Galeón de Manila, que durante más de 2 siglos unió Asia con América a través de Acapulco, es un ejemplo de cómo la hispanidad creó un espacio económico y cultural verdaderamente intercontinental. En América, frente a la idea de hispanidad, surgió otra narrativa, el indigenismo. Sus orígenes se remontan al siglo XIX, cuando las jóvenes repúblicas buscaban diferenciarse de España tras la independencia. En este contexto, muchas élites políticas rescataron símbolos y relatos prehispánicos como una forma de legitimar su identidad nacional. Ejemplos de esto son el uso de Montezuma o de los incas como referentes culturales en México y en Perú. Ya en el siglo XX el indigenismo adquirió un nuevo carácter, sobre todo en países como México, Bolivia o Ecuador. Allí intelectuales y movimientos sociales defendieron que los pueblos originarios habían sido oprimidos por siglos y que era necesario reivindicar sus lenguas, culturas y derechos políticos. La Revolución Mexicana y posteriormente las políticas de gobiernos como el de Lázaro Cárdenas fueron claves en este proceso. En las últimas décadas el indigenismo se ha transformado en un discurso político mucho más amplio. Líderes como Evo Morales en Bolivia o discursos en foros internacionales han presentado la conquista española como el inicio de un genocidio. El problema de este discurso es que, aunque busca rescatar una parte legítima de la historia, a menudo cae en simplificaciones. Primero, porque idealiza el pasado prehispánico presentándolo como si hubiera sido un mundo armónico y justo, cuando en realidad estuvo lleno de conflictos, guerras y jerarquías. Imperios como el Mexica, el Maya o el Inca no solo dominaron grandes territorios, sino que también sometieron a pueblos enteros. Los mexicas imponían tributos y sacrificios humanos a comunidades como, a ver cómo digo yo esto, los tlaxcaltecas o los totonacas. Los incas obligaban a los pueblos como los chachapoyas o los cañaris a integrarse en su sistema mediante la fuerza. Es decir, muchos de los mismos imperios que hoy se reivindican como un símbolo de resistencia fueron también estructuras de dominación. Segundo, porque presenta la llegada de España únicamente como destrucción, ignorando el mestizaje y la creación de una cultura compartida que hoy une a millones de personas en lengua, religión y costumbres. Y tercero, porque el indigenismo, en su versión más radical, se ha convertido en un instrumento político de división. En lugar de reconocer la complejidad de nuestro pasado, se utiliza como un relato de victimismo permanente que enfrenta a los pueblos hispanos entre sí, debilitando cualquier proyecto en común. La crítica entonces no es contra la defensa de los pueblos originarios, que es justa y necesaria, sino contra la visión reduccionista que niega la existencia de una identidad compartida, la hispana, que es hoy una de las mayores comunidades culturales y lingüísticas del planeta. Pero la división del mundo hispano no solo se ha producido desde dentro.
A lo largo de los siglos también ha habido fuerzas externas interesadas en mantenernos fragmentados y enfrentados. Una de ellas fue la doctrina Monroe. En 1823, apenas unos años después de las independencias hispanoamericanas, el presidente estadounidense James Monroe proclamó su famosa política exterior bajo el lema América para los americanos. A primera vista parecía un mensaje de soberanía continental y una advertencia contra las potencias europeas, pero en realidad significaba algo distinto: América para los estadounidenses. Bajo la apariencia de proteger a las nuevas repúblicas del intervencionismo europeo, Washington sentaba las bases de su propia hegemonía sobre el continente. Desde ese momento, cualquier intento de cooperación o unidad entre los países de origen hispano fue percibido como una amenaza a los intereses norteamericanos. La historia posterior lo demuestra, con la ocupación de México en 1846, la intervención en Cuba y Puerto Rico en 1898, las invasiones de Nicaragua, Haití, Panamá y República Dominicana, o la creación de repúblicas dependientes en Centroamérica. Cada uno de estos episodios reforzó el control político y económico de Estados Unidos sobre lo que alguna vez fue un espacio hispano. Y mientras la doctrina Monroe imponía su influencia por la fuerza, otra herramienta más sutil y poderosa trabajaba en paralelo: la leyenda negra. Desde el siglo XVI, las potencias rivales de España, Inglaterra, Holanda y más tarde Francia y Estados Unidos, difundieron una narrativa destinada a destruir su prestigio. Panfletos, crónicas y grabados retrataban a España como un imperio de fanatismo, crueldad y atraso, justificando así la expansión de los demás imperios europeos bajo la máscara de la civilización. Esta campaña cultural, iniciada con autores como Bartolomé de las Casas y amplificadas por propagandistas protestantes, fue una de las operaciones de desinformación más efectivas de la historia moderna. Con el paso del tiempo, la leyenda negra no solo manchó la imagen internacional de España, sino que penetró en la conciencia del propio mundo hispano. Muchos países latinoamericanos o hispanoamericanos asumieron inconscientemente este relato, viéndose a sí mismos como herederos de una historia vergonzosa en lugar de una civilización que fue, durante siglos, una potencia global en lengua, arte, religión y cultura. Así, mientras la doctrina Monroe desarticulaba la unidad política, la leyenda negra destruía la confianza cultural. Una actuó desde fuera mediante la fuerza y la influencia, la otra desde dentro mediante la narrativa y la culpa. El resultado fue la desintegración del espacio hispano, convertido en un conjunto de naciones aisladas, recelosas unas de otras, incapaces de reconocerse como parte de un mismo proyecto histórico. Y quizás ahí esté una de las grandes lecciones de nuestra historia, que la fragmentación no fue casualidad, sino una estrategia. Una estrategia política, económica y cultural que todavía hoy, 2 siglos después, sigue marcando nuestro destino colectivo. A veces pensamos en la historia como si la unidad fuera una excepción, pero en realidad ha sido lo contrario. La unión ha sido siempre la consecuencia lógica de nuestra historia. La España que hoy conocemos no nació de un capricho político, sino del encuentro de reinos distintos, Castilla, Aragón, Navarra, León, que entendieron que su destino era común. Esa misma lógica, siglos después, se repitió al otro lado del Atlántico. Cuando los pueblos originarios y los recién llegados a Europa se encontraron, se produjo algo único, una fusión, una mezcla que dio lugar a una civilización nueva, ni europea ni indígena, sino hispana. Por eso, cuando hablamos de la hispanidad, no nos referimos a renunciar a nuestras raíces europeas o indígenas. Pienso que ese planteamiento parte de un error, el de creer que debemos elegir. No tenemos que elegir entre ser europeos, americanos o hispanos, porque creo que somos ambas cosas. Nuestra identidad hispana nace precisamente de esa unión. Lo ridículo es seguir creyendo que compartimos más con alguien solo porque vive en el mismo continente. ¿Qué tiene en común un español con un sueco o un argentino con un canadiense, más allá de la geografía? La historia demuestra que muy poco. Lo que realmente compartimos, lengua, cultura, religión, valores, manera de ver el mundo, nos unen mucho más entre hispanos que con cualquier otro bloque cultural. Y sin embargo, hemos sido educados para pensar lo contrario, para pensar que España debe mirar al norte y América Latina o hispana al norte también, pero en direcciones distintas. Hacia Europa unos y hacia Estados Unidos otros. El resultado es visible: 2 siglos de fragmentación, de fronteras, de desconfianza, y ni un solo país hispano ha ganado realmente con esa división. España perdió su influencia global, Hispanoamérica perdió su voz internacional. Hoy ningún país hispano tiene la capacidad de marcar la agenda mundial por sí mismo. Cada uno actúa aislado intentando sobrevivir en un sistema dominado por bloques como el anglosajón, el chino, el islámico o el ruso. La división no nos ha dado independencia, nos ha dado dependencia, no nos ha dado libertad,
nos ha dejado sin voz. Por eso, hablar de la hispanidad no es hablar del pasado, sino de sentido histórico, de comprender que la unión fue y sigue siendo el camino lógico de nuestra evolución. No se trata de revivir imperios ni de borrar diferencias. Se trata de reconocernos de nuevo como parte de una misma historia, una misma lengua y un mismo destino. Porque la raíz hispana no está en la tierra ni en la sangre, sino en la memoria compartida de quienes, aunque separados por siglos y océanos, seguimos soñando en el mismo idioma.